Castigado por preguntar por el testamento. Gritó mi padre ante 30 parientes. Todos rieron. Me sonrojé, solo dije, de acuerdo. Al día siguiente, sonrió, aprendiste tu lugar. Notó mi cuarto vacío. Soy Ashley Montgomery y tengo 28 años. El pasado día de Acción de Gracias, mi padre se puso de pie frente a 30 parientes y me castigó como si fuera una niña desobediente porque me atreví a preguntar qué me había dejado mi abuela en su testamento. Toda la habitación se rió. Mi cara ardía tanto que podía sentir mi pulso en los dientes. Pero lo miré directamente a los ojos y dije 2 palabras, está bien. A la mañana siguiente, golpeó la puerta de mi dormitorio, sonriendo con suficiencia. Finalmente aprendiste tu lugar, dijo. Entonces vio la habitación vacía. Sin ropa, sin maleta, sin mí. Antes de que pudiera marcar mi número, sonó el timbre y el abogado de la familia estaba en el porche, temblando, sosteniendo un maletín lleno de documentos que mi padre nunca supo que existían. Señor Montgomery, dijo, ¿qué ha hecho? Sentándome con mi café, me sorprende lo rápido que puede moverse el suelo bajo nuestros pies. Momentos como este me recuerdan lo impredecible que es la vida. Ahora, para entender ese maletín, tenemos que volver a esa sala de juntas en Palo Alto. Para entender cómo llegamos allí, tienes que ver dónde empezó. No en una mesa de comedor, sino en la caleidoscópica sala de juntas de la Fundación Familiar Montgomery en Palo Alto. La sala es todo vidrio y acero, con vistas al corazón de Silicon Valley. Estaba llena esa tarde con accionistas y el tipo de élite tecnológica que mide su valor en rondas de financiación de Serie B. Yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, una arquitecta entre titanes, observando a mi padre, Robert, presidiendo la corte. Es el director ejecutivo, un hombre que trata el legado familiar como una firma de capital privado. Estábamos a mitad de una presentación sobre la expansión de 5 años de la fundación. Cuando levanté la mano, no la levanté como una hija. La levanté como una parte interesada. Hice una pregunta simple sobre la transparencia del proceso de sucesión del patrimonio de mi abuela Elizabeth. Quería saber por qué sus últimos deseos no se estaban compartiendo con los beneficiarios principales. El aire en la habitación no solo se volvió frío. Desapareció. Mi padre no respondió. Se levantó lentamente, apoyando su peso sobre la caoba pulida. No me miró con preocupación. Me miró con el desapego clínico de un hombre a punto de rescindir un contrato de bajo rendimiento. Estás haciendo una escena, Ashley, dijo. Su voz era ese barítono bajo y aterrador que generalmente reservaba para los vicepresidentes fallidos. Debido a esta falta de respeto flagrante, estás castigada. Permanecerás en tu habitación en la finca hasta que hayas aprendido el significado de la humildad. Me quedé congelada mientras él hacía una señal a los 2 guardias de seguridad en la puerta. Un paso adelante y extendió su mano. Robert no parpadeó mientras les ordenaba revocar mi tarjeta de acceso inmediatamente. 30 de las personas más poderosas de Palo Alto observaron cómo me quitaban las credenciales de la compañía de mi cuello. El asesor legal de mi padre se movió incómodamente, susurrando que un despido público sin causa era una responsabilidad masiva, pero Robert lo ignoró. Pensaba que era intocable. Lo miré y dije, gracias, Robert. Acabas de entregarme una demanda por despido injustificado en bandeja de plata frente a 30 testigos. Algunas personas se rieron entre dientes. Mi hermano Justin se reclinó en su silla, con una sonrisa engreída pegada en su rostro. Él siempre había sido el hijo dorado. El director financiero que no podía hacer nada mal, mientras yo era solo la jardinera. Ese era su apodo para mi trabajo como arquitecta de sistemas y paisajes de alta gama, donde integraba servidores digitales complejos en diseños de fincas de lujo. La risa resonó en las paredes de vidrio, un recordatorio rítmico de mi lugar en su jerarquía. Sentí ese ardor familiar comenzar en mi esternón y subir a mis sienes. Miré las 30 caras burlándose de mí y luego a mi padre. No lloré. No discutí. La ira no fue ruidosa esta vez. Fue clínica. Sentí el pulso en mis dientes, pero mi mente ya se estaba moviendo a la siguiente línea del balance general. Está bien, dije. Fue la última vez que le hablaría como subordinada.
No lloré en el viaje en ascensor desde la sala de juntas de cristal. No les pedí a los guardias de seguridad un momento para despedirme de las personas que acababan de reírse de mi humillación. Para cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, el silencio de la finca victoriana se sentía pesado. Pero por primera vez, no se sentía asfixiante. Me senté en el borde de la cama individual en el ala en la que había vivido desde que tenía 5 años y abrí mi computadora portátil. Esto no se trataba de los sentimientos heridos de una hija. Se trataba de activos y pasivos. Durante 5 años, yo había sido la arquitecta de la presencia digital de la Fundación Familiar Montgomery. Había construido sus servidores de diseño y sistemas de gestión de proyectos desde cero, programando hasta que me ardían los ojos en medio de la noche. Lo había hecho todo gratis, una inversionista silenciosa en una versión de familia que en realidad no existía. Había pasado miles de horas creando el lenguaje visual para sus iniciativas sostenibles, pensando tontamente que estaba construyendo un legado compartido. Ahora me daba cuenta de que había sido un servicio de suscripción conmigo pagando la factura mientras ellos disfrutaban de las características premium por nada. El calor en mis dientes se había convertido en el frío sabor metálico de un plan uniéndose. No más ruido, solo precisión. Comencé a hacer clic a través de los paneles administrativos. Uno por uno, revoqué los privilegios administrativos que le había otorgado a Robert y a Justin. Observé las barras de progreso moverse con el mismo desapego que usaba para un permiso de zonificación de paisaje. A las 2 y 3 de la madrugada, los activos creativos más valiosos de la fundación, los planos, la marca, los planes maestros de 5 años, estaban bloqueados detrás de un cortafuegos que ellos no tenían las habilidades para penetrar. Acceso denegado. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en una década. Empaqué mi vida en 3 maletas. No me detuve en viejas fotografías o en los trofeos que Justin había ganado y que yo había sido obligada a pulir. Solo tomé lo que era mío, mi ropa, mis libros y las herramientas de dibujo que había comprado con mis propios cheques de los trabajos secundarios que nunca supieron que tenía. Me moví por el pasillo oscuro como una sombra. El olor familiar a caoba y cera costosa para pisos no logró desencadenar ningún sentido de pertenencia. Entré al estudio de mi padre, su salón del trono de estanterías de caoba y leyes encuadernadas en cuero. Metí la mano en mi bolso y saqué una sola hoja de papel. No era una disculpa por cuestionar el testamento. Era una copia de mi estado de cuenta de préstamo estudiantil de $75,000, el saldo exacto de la deuda que Robert me había visto cargar mientras le entregaba a Justin $200,000 para un fondo de criptomonedas que se evaporó en menos de un mes. Coloqué el documento exactamente en el centro de su escritorio, donde seguro lo vería antes de su primera taza de café. Puse mi llave de repuesto de la casa encima del papel, el latón frío, un signo de puntuación final en un contrato fallido. Mi compasión había sido un lujo del que habían sobregirado durante años, y esta noche estaba cerrando oficialmente la línea de crédito. Salí por las pesadas puertas de hierro justo cuando la niebla de Silicon Valley comenzaba a asentarse sobre las calles de Palo Alto. El mundo estaba frío y gris, pero por primera vez en 28 años, podía respirar sin permiso. No miré atrás a la casa victoriana en el espejo retrovisor. No estaba huyendo. Estaba reestructurando. Esto no era un colapso nervioso. Era un balance general. ¿Por qué quedarse? La gente siempre pregunta eso sobre contratos tóxicos o empresas fallidas. Desde afuera, mi silencio parecía sumisión. Para Robert, parecía que finalmente había aceptado el papel junior que me había asignado el día que fui adoptada en esta familia. Pero no era debilidad. Era una inversión a largo plazo en un legado que ellos eran demasiado ciegos para valorar. He vivido en una casa de espejos durante 28 años. Un lugar donde el estado de ánimo de Robert Montgomery determinaba la gravedad de la habitación. Creciendo, aprendí que la disidencia conllevaba un fuerte recargo. Si hablaba, mis recursos eran estrangulados. Si prosperaba independientemente, era borrada de la narrativa familiar. Esto es lo que llamo la cadena invisible del sobreviviente. Es un tipo especializado de arquitectura psicológica donde el prisionero se convierte en el guardia. Te quedas porque has sido condicionado a creer que el mundo exterior es un vacío, y tú eres la única que mantiene las paredes del hogar evitando que colapsen.
mientras mi padre estaba ocupado incinerando la liquidez de la fundación en adquisiciones fantasma impulsadas por el ego, y mientras le regalaba a Justin $200,000 para un fondo de criptomonedas que no era más que un castillo de naipes digital, yo era quien mantenía las luces encendidas. A Robert le gustaba hablar de la excelencia Montgomery en cenas de $3,200, pero se estaba ahogando en su propia mala gestión. El octubre pasado, durante una congelación del flujo de efectivo, se negó a admitir ante la Junta que los impuestos a la propiedad de nuestra casa victoriana en Palo Alto cayeron en morosidad. La ciudad estaba a 2 días de poner un embargo preventivo sobre la única cosa en este mundo que todavía sentía que me pertenecía, el legado de mi abuela Elizabeth. No grité. No rogué por una explicación. Simplemente abrí mis cuentas personales, las alimentadas por los contratos de paisajismo que él desestimaba como jardinería, y pagué la factura de impuestos de $45,000 yo misma. Esos $45,000 eran todo mi fondo de emergencia. Cada centavo que había ahorrado de años de contratos independientes. Elegí salvar el legado de mi abuela en lugar de pagar mi propia deuda. Un sacrificio que Robert nunca se molestó en notar. Lo hice en silencio, sin un recibo para que él lo viera, porque no estaba salvando su posición. Estaba protegiendo el patrimonio. Él era demasiado arrogante para leer la letra pequeña. Durante 5 años, he sido la arquitecta de las obras, construyendo un santuario con el silencio que confundieron con consentimiento. He sido la inversionista silenciosa en su versión de familia, pagando la factura de su suscripción al poder mientras ellos sobregiraban mi compasión diariamente. Robert pensó que estaba castigando a una niña. No se dio cuenta de que estaba insultando a la mujer que efectivamente se había convertido en su red de seguridad financiera hace meses. Esto ya no era un drama familiar. Era una auditoría forense y los hombres Montgomery estaban a punto de encontrarse en bancarrota. Robert Montgomery no maneja bien los cambios del mercado y ciertamente no maneja una vacante que no aprobó. A la mañana siguiente marchó a mi ala de la finca victoriana con una mueca de desprecio ya fijada en su rostro. Golpeó 2 veces, el mismo golpe judicial y expectante que usaba cuando estaba a punto de dar un sermón sobre su versión de gratitud. ¿Finalmente aprendiste tu lugar, Ashley? Ladró a través de la madera. Cuando no escuchó respuesta, entró con su llave de repuesto. No estuve allí para ver la expresión de su cara, pero puedo imaginar el momento preciso en que su balance interno llegó a 0. No encontró a una hija esperando entre lágrimas. Encontró una habitación que había sido profesionalmente desmantelada. Sin ropa, sin maleta, sin mí. Lo único que quedaba en la cama individual era un silencio pesado y asfixiante, y esa fotografía de mi abuela Elizabeth colocada boca abajo en la mesita de noche como un signo de puntuación final. Habría entrado a su estudio a continuación y visto el estado de cuenta del préstamo estudiantil de $75,000 en el centro de su escritorio de caoba. Era un recibo por cada vez que me dijo que era una carga mientras financiaba la última fantasía de Justin. Robert no buscó su corazón. Buscó su teléfono. El mensaje de texto llegó a las 9:41 de la mañana. Fue clínico, transaccional y totalmente desprovisto de remordimiento. Estás haciendo una escena, Ashley, decía. Tienes 24 horas para regresar y disculparte con Justin por tu falta de respeto en la sala de juntas. O te borraré oficialmente de esta familia y de esta industria. Segundos después, mi hermano Justin le dio "me encanta" al mensaje. Robert no esperó una respuesta antes de comenzar su ofensiva. No estaba interesado en la reconciliación. Estaba interesado en una adquisición hostil de mi reputación. Comencé a recibir notificaciones de mi red profesional. En 1 hora, mi padre estaba haciendo llamadas a las principales firmas en Atherton y Woodside, los socios de diseño de alta gama que yo había pasado 5 años cultivando. La narrativa que estaba tejiendo era quirúrgica. Les dijo que yo era psicológicamente inestable, que había tenido un colapso después de la muerte de mi abuela, y que cualquier contrato que me involucrara era una responsabilidad para el nombre Montgomery. Estaba tratando de ponerme en la lista negra, de despojarme de lo único que había construido con mis propias manos. Pensó que cortando mi oxígeno, podría obligarme a arrastrarme de vuelta a la mesa de las obras. Observé las notificaciones llegar mientras estaba sentada en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. No respondí una sola llamada.
No envié un correo electrónico frenético defendiendo mi cordura. Simplemente abrí mis propios archivos. Mi padre esperaba un grito, pero yo estaba preparando un diagnóstico. Ya no era solo clínico. Era una autopsia de su carrera. Robert Montgomery había pasado 28 años enseñándome que el poder se trata de control. Pero había olvidado una regla fundamental del diseño: la base solo se sostiene mientras las vigas de soporte estén dispuestas a cargar el peso. Y yo estaba oficialmente fuera de servicio. Thomas Miller era el único hombre al que mi padre no podía poner en la lista negra. Era el hombre que había pasado 40 años redactando la letra pequeña para la familia Montgomery. 2 horas después del ultimátum de mi padre, Thomas se reunió conmigo en un rincón tranquilo de una biblioteca de leyes en el centro. No parecía un salvador. Parecía un hombre sosteniendo los resultados explosivos de una auditoría forense. Señorita Montgomery, dijo, con una voz de calma mesurada que hacía que los gritos de mi padre en la sala de juntas parecieran de aficionado. Su abuela, Elizabeth, era una arquitecta de un tipo diferente. Ella sabía que las familias como la suya no se comunican a través del afecto. Se comunican a través de la documentación. Abrió un pesado maletín de cuero y deslizó una carpeta sobre la mesa. Era el acuerdo original de fideicomiso irrevocable ejecutado hace 10 años. $12, 500,000. Ese era solo el capital inicial que Elizabeth había reservado para mí hace una década con el crecimiento explosivo de la compañía en Silicon Valley. Esa participación del 35% no era solo un legado. Era un interés mayoritario que valía más que toda la cartera personal de Robert. Ese era el corpus del fondo que Elizabeth había tallado para mí. Pero no era solo efectivo. Era posicionamiento estratégico. Thomas explicó la mecánica del fideicomiso con la precisión quirúrgica de una fusión de alto riesgo. Irrevocable significa exactamente lo que parece. Es un contrato cerrado. Robert, actuando como fideicomisario, había intentado forzar la cerradura. Thomas me mostró las alertas del sistema automatizado del mes anterior. Mi padre había presentado una petición silenciosa para enmendar la designación del beneficiario, intentando cambiar mi nombre por el de Justin para cubrir las pérdidas de criptomonedas de su hijo. Pero el sistema había activado una advertencia de incumplimiento fiduciario. Mi padre había tratado mi herencia como un fondo para gastos ilícitos, violando cada deber legal y ético que le debía al patrimonio. Y entonces Thomas dejó caer el detalle letal. Este fideicomiso no solo tenía efectivo. Tenía el 35% de las acciones con voto en la Fundación Familiar Montgomery. Me senté allí mirando los números. Mi padre controlaba actualmente el 51% de los votos de la Junta. Pero el 35% de esos estaban vinculados al fideicomiso que Elizabeth había dejado para mí. Si Robert era removido como fideicomisario por su mala conducta financiera, su mayoría no solo se encogía, se evaporaba. Me había estado gritando en una sala de juntas donde técnicamente era un accionista minoritario sin mi consentimiento. Esto ya no era un drama familiar. Era un golpe corporativo. Robert pensaba que me estaba cortando el aire, pero en realidad se estaba ahogando en un mar de sus propias responsabilidades legales. Miré a Thomas y luego a las firmas en los documentos. Los hombres Montgomery habían pasado años asumiendo que yo era demasiado pasiva para leer los términos y condiciones de mi propia vida. Estaban a punto de descubrir que yo era la única que había dominado la letra pequeña. Thomas no se detuvo en el acuerdo de fideicomiso. Volvió a meter la mano en su maletín y sacó una nueva pila de papeles, los resultados de una búsqueda profunda de títulos sobre la casa patrimonial victoriana. Este era el remate, el tiro de gracia. Mientras mi padre estaba ocupado tratando de ponerme en la lista negra del mundo del diseño, Thomas estaba documentando un delito grave. Expuso la línea de tiempo con fría precisión matemática. Hace 2 años, mientras mi abuela estaba siendo tratada por demencia temprana, mi hermano Justin hizo que firmara un poder notarial. No lo hizo para ayudarla a gestionar su cuidado. Lo hizo para usar nuestra finca victoriana como garantía para un fondo ilegal de criptomonedas en el extranjero. Mi hermano no solo había hecho una mala inversión. Había falsificado una firma en un documento gubernamental para apostar con una casa que ni siquiera poseía. Y Robert lo sabía.
cada auditoría forense que Thomas realizó apuntaba a la misma conclusión. Mi padre había estado al tanto de la falsificación durante meses. Había encubierto activamente el fraude criminal de Justin para proteger su propia imagen como un CEO de alto poder. Eligió la ilusión de una dinastía perfecta sobre la realidad del robo de su hijo. Miré los documentos, pero no sentí el aguijón de la traición. Eso habría requerido una inversión emocional que yo ya había liquidado. Esto ya no era un secreto familiar. Era un balance de responsabilidades criminales. Justin había cometido un crimen, y Robert era cómplice después del hecho. Habían usado la base misma del legado de Elizabeth como moneda de cambio para su codicia. Thomas me miró, sus gafas de montura de alambre atrapando la tenue luz de la biblioteca. Están en bancarrota, Ashley, dijo. No solo financieramente, moralmente. Han incumplido cada contrato que importa. Me froté los ojos, tratando de convocar una sola onza de arrepentimiento. Pero solo había claridad. Esto no era un colapso. Era contabilidad. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante 28 años, y ahora la factura había vencido. Los hombres Montgomery habían pasado décadas tratándome como un pasivo. Pero mientras miraba la prueba de sus crímenes, me di cuenta de que yo era la única en la habitación con un saldo positivo. Cerré la carpeta. Era hora de volver a la sala de juntas. Hecho por hecho, número por número, iba a desmantelar el reino que pensaban que habían robado. Me paré afuera de la sala de juntas de vidrio en Palo Alto. El sol de la tarde se reflejaba en el acero y el vidrio de una manera que hacía que el edificio pareciera una fortaleza. Esperé el momento exacto en que la discusión girara hacia las futuras expansiones de la fundación. El momento en que el sentido de autoridad absoluta de Robert estaría en su punto máximo. Entré sin una credencial, sin una invitación, y sin el miedo hueco que había definido mi postura durante 28 años. La recepción trató de detenerme, pero olvidaron una cosa. Yo era la arquitecta que diseñó el cifrado de seguridad del edificio. Mi credencial física había desaparecido, pero mi fantasma digital todavía tenía las llaves de cada ascensor en la torre. La conversación murió al instante. Robert se detuvo a mitad de la frase, su rostro volviéndose de un tono carmesí oscuro y peligroso al registrar mi presencia en el extremo más alejado de la mesa. No miró los archivos en mi mano. Miró a los dos guardias de seguridad junto a la puerta y señaló con un dedo tembloroso. Sáquenla inmediatamente, ladró, su voz vibrando con la misma condescendencia clínica que había usado para castigarme solo unos días antes. Ashley no es estable, y no tiene negocios en este edificio. Los guardias dieron un paso adelante, pero no me moví. Detrás de mí, Thomas Miller entró en la sala, su maletín de cuero haciendo clic mientras lo ponía sobre la mesa de caoba con un sonido tan definitivo como un mazo. No se molesten, dije a los guardias, mi voz tan fría y clara como una mañana de invierno. La seguridad no desaloja al dueño, Robert. Deslicé una gruesa carpeta manila a través de la mesa pulida hacia él. 30 de las personas más poderosas de Silicon Valley observaron en absoluto silencio mientras mi padre la abría. Observé sus ojos escanear los documentos que había activado esa mañana. El aviso formal de su remoción inmediata como fideicomisario del fideicomiso irrevocable de Elizabeth Montgomery debido a un incumplimiento fiduciario documentado y mala conducta financiera. Thomas colocó una orden judicial de emergencia firmada por un juez de la Corte Superior sobre la mesa. A partir de hace 10 minutos, Robert, su autoridad ejecutiva ha sido suspendida por orden judicial pendiente de una auditoría forense completa. Usted ya no habla por esta junta ni por esta compañía. Ha estado tratando esta fundación como un fondo ilícito privado para cubrir las apuestas criminales en el extranjero de Justin, dije, y el jadeo colectivo de los miembros de la junta fue el único sonido en la habitación. Expliqué a la sala que al removerlo como fideicomisario, había perdido el control del 35% de las acciones con voto que mi abuela había dejado específicamente para mí. Su mayoría del 51% no solo se había encogido, se había evaporado. Ahora era un accionista minoritario en un edificio donde yo efectivamente tenía el interés mayoritario. Pero no había terminado. Saqué una hoja final de la carpeta y la coloqué encima de su plan de expansión de alta tecnología. Era un aviso formal de desalojo para la casa patrimonial victoriana.
Era una orden de desalojo por ocupación ilegal certificada por la corte. Había presentado discretamente el papeleo hace semanas, en el momento en que los impuestos a la propiedad entraron en morosidad. El periodo de notificación obligatorio expiró esta mañana a las 9 de la mañana. Robert, no se le está pidiendo que se vaya. El sheriff ya está autorizado para escoltarlo fuera. Usted no es el dueño, Robert, dije, inclinándome hacia adelante hasta mirarlo directamente a los ojos. Usted era un inquilino viviendo de la gracia de mi abuela mientras se burlaba de su legado. Ahora es mi inquilino, y su contrato de arrendamiento ha terminado oficialmente. Lo vi desinflarse en su silla de cuero, un estudio clínico de lo que los psicólogos llaman herida narcisista. Esta es la ilusión de poder que proviene de una billetera vacía. Robert había pasado décadas creyendo que era el rey de Palo Alto, pero su trono no era más que una empresa fantasma alquilada con el carácter de mi abuela. Había pasado años enfocándose en tener riqueza material y estatus público, sin darse cuenta de que la verdadera autoridad es ser alguien con valor intrínseco. Cuando los activos externos fueron reclamados, la máscara de CEO cayó, revelando a un hombre que no tenía nada más que un tono arrogante y una pila creciente de deuda legal. Su imperio no colapsó debido a mi traición. Colapsó porque era una fachada construida sobre una base de aire. Me volví hacia los miembros de la Junta y los invité a quedarse para la sesión de reestructuración de emergencia. Luego miré a los guardias de seguridad. Por favor, escolten al ex CEO y a su exdirector financiero fuera del edificio, dije. Ya no tienen acceso. Robert no gritó esta vez. No me dio un sermón sobre su versión de la humildad. Simplemente recogió su teléfono y caminó hacia la puerta, con los hombros encorvados, luciendo finalmente su edad. Me senté a la cabeza de la mesa de caoba. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de contabilidad. Y por primera vez en 28 años, los libros estaban finalmente equilibrados. Las consecuencias fueron rápidas y clínicas. En semanas, la fortaleza de alta tecnología que mi padre había construido comenzó a desmoronarse bajo el peso de las investigaciones federales. El fondo de criptomonedas de Justin no fue solo un fracaso. Fue un rastro de papel de fraude, falsificación y cuentas ilegales en el extranjero que las autoridades no pudieron ignorar. Robert perdió sus asientos en la Junta, su título y el respeto del círculo de élite que había pasado 30 años cultivando. Se mudaron de la finca victoriana a un modesto condominio alquilado, despojados de los accesorios materiales que habían confundido con el poder real. Me senté en el estudio de mi abuela y escribí un cheque por $75,000 para liquidar mis préstamos estudiantiles por completo. Fue el saldo más satisfactorio que he liquidado jamás. El corpus restante del fideicomiso de $500,000 se utilizó para establecer el Centro Elizabeth Montgomery para el diseño sostenible. Transformé la finca victoriana de un monumento de exclusión en un centro de capacitación para jóvenes arquitectos y diseñadores que, como yo, alguna vez escucharon que no eran suficientes. La paz no vino del saldo bancario. Vino de la tierra. Pasé la primavera de rodillas en el jardín, restaurando los macizos de peonías que se habían vuelto grises por años de negligencia. Mientras se abrían las primeras flores de color rosa zapatilla de ballet, me di cuenta de que no estaba simplemente arreglando un jardín. Estaba honrando a la única mujer que miró 8 años hacia adelante y vio que yo valía el esfuerzo de un plan irrevocable. He llegado a darme cuenta de que muchos de nosotros estamos viviendo en casas de espejos donde alguien más tiene el control remoto de nuestra autoestima. Si te encuentras en una situación similar, recuerda que tu silencio no es un signo de debilidad. Es un periodo de inversión silenciosa en tu propia verdad. Tú eres quien construye. Tú eres la arquitecta de tu propio futuro. Incluso cuando intentan decirte que eres solo una fase, la mejor venganza no es la destrucción de los demás. Es la reclamación radical de ti misma. Es construir una vida tan brillante que las sombras proyectadas por las expectativas tóxicas simplemente desaparezcan. El perdón no siempre es para la otra persona. A veces es la única manera de liberar tu propio espíritu de un contrato que nunca deberías haber firmado. No dejes que escriban tu historia cuando tú eres quien posee la pluma. Tus documentos están esperando. Tu evidencia es real y tu valor es, y siempre ha sido, irrevocable.